Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de todas las redes sociales y por supuesto de esta emisora Voz Puente Radio, donde estrés no es el final. Hoy es viernes, hoy viernes 13 de agosto del 2021. Bueno, y continuamos aquí en esta maratón de recuperación de la masculinidad. Algo que se ha perdido por diferentes aspectos, por diferentes situaciones, por diferentes creencias, yo creo que más que todo por enseñanzas totalmente erróneas y totalmente equivocadas. Y bueno, y cabe decir también que por el lado de nosotros, yo creo que es la falta de educación. Sabemos que existe ya una educación, pero no nos hemos preocupado por ir más allá de donde tenemos que ir. Si es que bueno, continuamos con todo este segmento. Ahora tenemos con nosotros a Saile. Tiene un invitado especial también para este segmento. Si es que Saile, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias Jorge, gracias por tenerme aquí. Hoy tenemos de invitado a Ramiro Serna, que nos trae un tema muy interesante. Sí, muy buenas. ¿Voy saludando de una vez? Sí, ya. Perfecto, excelente. Gracias, Ailey. Gracias, Jorge. Y bueno, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes en estos espacios tan maravillosos, y esta intención me parece espectacular de que nosotros nos conectemos más con esa esencia masculina que de veras que no nos hemos aprendido a conectar con ella, y con toda seguridad que esta jornada va a tener muchos frutos, no creo que solamente para los hombres de hoy en día, sino para sus sistemas familiares y obviamente por consecuencia para las próximas generaciones. Incluso también, como lo veíamos, valga la redundancia, con la entrevista que hicieron anteriormente, alguien que tiene conocimiento también y formación en constelaciones familiares y sistémicas, y eso sin lugar a dudas nos da cuenta del impacto que esto se va teniendo. ¿Me explico? Entonces sí, porque yo también soy maestro en constelaciones familiares y sistémicas, soy psicólogo y soy sexólogo. Y bueno, aquí estamos para compartir entonces lo que haya que compartir. Y el tema de hoy, Ramiro, que tú nos traes es trascendiendo el abuso sexual en niños. Wow. ¿Ah? ¿Qué nos traes, Dios mío? Que es un tema tan poco hablado, poco compartido. Hay mucho silencio, diría yo, respecto al hombre cuando se trata de esta área, por el machismo, por la idea de que tienen que ser duros, fuertes, capaces. Sí, y mucho se escucha precisamente bueno, muchas mujeres manifiestan las condiciones de sus abusos sexuales, pero los niños también viven mucho abusos sexuales, ¿no? Y entonces en ese orden de ideas, como la mayoría de las presentaciones que yo hago, la hago desde tres líneas fundamentalmente. Una primera línea que es hablar un poco del paciente más impaciente que yo he tenido en toda mi vida y que se llama Ramiro Serna, o sea, yo mismo. Wow. Porque a muy pocos hombres, o muy pocos hombres creo que se atreverían a hablar claramente sobre este tema, y más cuando de alguna manera, y lo vamos a mirar dentro del discurrir de esta presentación, que yo padecí de ese abuso sexual. Y en ese orden de idea, entonces voy a hacer también un testimonio de vida, por decirlo de alguna manera, donde podemos observar cuáles son las herramientas, cuáles son las estrategias para superarlo. Porque yo sé que tal vez muchos hombres van a ver esta entrevista y tal vez ellos lo vivieron, pero tal vez nunca lo han podido expresar, elaborar, trabajar y, más importante, como lo dice el término, trascenderlo. Entonces me baso en una parte que tiene que ver con mi historia personal, ¿no? La otra parte, desde mi propio ejercicio profesional, pero eso sí, siendo supremamente exigente conmigo mismo, con lo que es el sigilo profesional. Cuando yo hablo de algún caso, cambio o la ciudad o algunos datos, porque soy supremamente cuidadoso con esas personas que obviamente pues compartieron algo de su historia, o muchas veces, como también trabajo con el análisis de los sueños, por un sueño o por alguna situación, detecto una situación que vivieron y obviamente entonces hago pues como un cuidadoso respeto de esa connotación y en ese orden de ideas ser supremamente prudente con eso. Pero de igual manera también me gusta hacer abordajes fundamentados en la parte teórica y desde lo que algunos autores
han podido hablar tanto desde la sexología como desde la psicología para que podamos trascender estas situaciones por las que muchos han pasado o muchos hemos pasado, pero que no nos atrevemos a expresar, que no nos atrevemos a hablar. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. Ramiro, ¿qué es trascender? Bueno, ahí viene un asunto muy importante porque muchas personas utilizan otro término y yo no es que no crea en él, pero soy supremamente cuidadoso del término que regularmente se utiliza y que nos lo han inculcado también, que nos lo meten, mejor dicho, hasta en la sopa, en el desayuno, ese término, y es, tenés que perdonar. Y espérate un momentico, porque es que hay varios asuntos. Yo, por ejemplo, tuve un paciente que es argentino, él vive en Colombia, ¿no? Yo cuando se lo atendí hace muchos años en Colombia. Y él me llega a consulta y a él le habían dicho que él tenía que perdonar al papá. Y de hecho le recomendaron que él viajara a Argentina a leer en la tumba de su padre una carta que él había escrito para perdonar al papá. Y él llegó y viajó hasta Argentina. Y él empezó a leer la carta y en última instancia arrugó la carta y la tiró contra la tumba y le dijo que te perdone Dios viejo hijo de tantas porque yo no puedo. El papá de él había violado a la hija de él. Y aquí quiero hacer dos precisiones. No es lo mismo una violación que un abuso sexual. Toda violación es un abuso, pero no todos los abusos son violación. Y eso es importante técnicamente tenerlo muy claro. Ahora, estoy hablando del perdón. Y yo digo que el perdón hay que cogerlo o tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Vamos a poner, Saily, que yo te hago a ti una jugada, una embarrada horrible, 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 ¿sí? Y yo te digo, Saily, perdóname. Y tú no me perdonas. ¿Cómo quedo yo? Bastante mal, ¿ya? Ahora, si te digo, Saily, perdóname, y tú me dices, sí, Ramiro, te perdono, ¿cómo quedo yo? También quedó mal. ¿Por qué? Porque en el primer caso, si yo te digo, Saily, perdóname, y tú me dices, no te perdono, o en los dos casos, yo te estoy dando a ti el poder para yo sentirme bien. Es decir, si tú no me perdonas, yo me quedo muy mal, pero si me perdonas, tú eres la buena y yo soy el malo. Entonces también quedó mal. Ahora, cuando yo hablo de trascender, quiere decir que yo ya pude mirar la situación, que alguien consciente o inconscientemente, tendenciosa o no, sin ninguna intención dañina, me hizo algo que me causó daño. Yo puedo mirar eso y lo puedo superar. Puedo ir más allá de esa situación. Y cuando yo hablo entonces de trascender, podríamos decirlo que fue un perdón. Si lo entendemos en el sentido etimológico de la palabra perdonar, prefijo per se, donar, entregarme a la situación. Es aceptar, esto fue lo que pasó. Que sea bueno o malo, que haya aprendido yo o no, que haya sufrido o no, eso es otro punto muy importante. Entonces, cuando hablamos de trascender, es cuando yo ya lo superé. ¿Y cómo sé que yo ya he superado algo? No es ni tan complicado saber cuando yo ya he superado algo. Cuando yo puedo recordar la historia o puedo estar cerca de la persona que me hizo eso, ¿sí? Y no siento ni dolor, ni tristeza, ni miedo, ni ira. Si yo no siento ni dolor, ni tristeza, ni miedo, ni ira, quiere decir que ya lo superé, ya lo trascendí. Entonces, en eso es importante tener en cuenta esos aspectos. Y entonces, por ejemplo, ok, ¿qué sería un abuso sexual? Pongo el caso mío. Un tío mío se masturbaba delante de mí cuando yo estaba muy pequeño. ¿Sí? Eso es un abuso, ¿ya? Porque eso generó una impronta que en mí tuvo consecuencias bastante difíciles, ¿no? Que obviamente yo nunca me atreví a contar eso a mi familia porque yo estoy seguro que hasta lo hubieran matado. O sea, hubiera sido peor el remedio que la enfermedad, probablemente. Entonces yo tuve que guardarme todo esto y tal vez fue una de las cosas que me invitó a darme cuenta que yo tenía que trabajarme esto, que yo no podía correr el riesgo también de que yo sé que donde mis familiares hubieran sabido, hasta lo hubieran matado, ¿ya? Y tragarme toda esta situación, obviamente que me dejó con unas improntas muy fuertes. Por ejemplo, un niño de 7 años, viendo bien cerquita, casi que en contacto físico, con este hombre, donde él tenía y se le veía un pene súper grande. Y entonces después uno va al baño y se ve una cosa toda chiquitica, uno queda con una impronta de que, wow, pues no. Entonces ahí hay varios asuntos.
Entonces, en ese orden de ideas, ahí es donde empezamos a mirar el peligro, el riesgo de lo que son los abusos sexuales, ¿ya? Entonces, lo primero es evitar ese tipo de situaciones. ¿Cómo se evitan esas situaciones, no? Obviamente, el cuidado que debemos de tener con nuestros niños, con nuestras niñas, porque regularmente en psicología y en sexología lo sabemos, que en el 80% de los casos los abusadores son miembros de la misma familia, ¿ya? Son miembros de la misma familia. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que ser, o yo recomiendo que seamos muy, muy prudentes, muy cuidadosos con nuestros hijos. Mira, Saili, cuando yo me divorcié, yo quedé con mis dos hijas de 5 y 6 años, ¿sí? Estoy hablando ya de hace un buen rato, ya mis hijas tienen 32 y 31 años, yo ya soy abuelo, y yo procuraba, y yo todavía incluso tengo una confianza, y ellas me tienen una confianza impresionante para yo hablar con ellas de, bueno, y ellas me afirman, me confirman de que a ellas no les pasó absolutamente nada en ese sentido, porque yo era bastante cuidadoso, ¿ya? Con respeto, con delicadeza, porque, pues, así como yo pude, como fui abusado, digámoslo así, pues entonces obviamente que podía alguno de mis hermanos haber sido abusado y podría inconscientemente, porque se sabe claramente que el abusador ha sido una persona abusada, ¿ya? Y probablemente ese tío que hizo eso, además que a él le pasó igual, ¿ya? Entonces, claro, en un niño de 7, 8 años eso genera una confusión impresionante. Y lo peor, que ahí es donde yo, por ejemplo, hablo de la importancia de empezar a rescatar la autoestima. Y yo hablo incluso de múltiples autoestimas. Porque los seres humanos, así como se hablan de múltiples inteligencias, tenemos múltiples autoestimas. Entonces, la autoestima sexual pudo haber estado fracturada allí. De hecho, nosotros tenemos un curso que gusta bastante, que se llama ¿Cómo empezar a rescatar la autoestima? Cuando hablamos de un rescate, se habla de un rescate cuando algo está perdido, secuestrado, lastimado, accidentado. Y que levante la mano o que tire la primera piedra, como decía Giovanni esta mañana, el que no haya tenido algún rayón en su historia familiar y personal. Porque entonces nosotros en ese curso, por ejemplo, le enseñamos a las personas, primero que todo, dónde y cómo fue que se perdió, se accidentó, se lastimó, se traicionó esa autoestima, esas múltiples autoestimas, porque obviamente en ese orden de ideas hay muchos tipos de abusos. ¿Sí? Puede ser el abuso sexual, como en ese caso, pero hay abusos sociales, hay abusos mentales. Ahora me pareció muy lindo la persona que me antecedió cuando hablaba de honrar padre y madre. Y una de las cosas que yo, por fortuna, ojo con lo que voy a decir, muchos años después pude, pero ya habían pasado muchos años, pude hablar con mi madre, con mis hermanos y les conté lo que me había pasado. Incluso les dije quién era el personaje. ¿Y qué es honrar padre y madre? Bueno, a mí me gusta mucho recurrir a la etimología de las palabras. La palabra honrar quiere decir ser honrado, y ser honrado es decirle la verdad. Así de sencillo. Y les puedo decir la verdad, sin temor. Ahora, ¿cómo se las presento? ¿Qué es lo que les voy a decir? Y ahí es donde viene el sustento teórico del camino para trascender cualquier tipo de abuso, sea sexual, sea psicológico, sea emocional, sea económico, cualquier orden de eso es comprender lo que nosotros conocemos como el triángulo dramático. Si yo me quedo en el drama del niño herido, ¿sí? Entonces, pobrecito Ramiro, ¿cómo es que lo abusaron? Este hombre, no. Entonces, normalmente el triángulo dramático consta o cuenta con 3 personajes: la víctima, el victimario y un salvador. Y lo peor del caso es que terminan los 3 danzando en ese triángulo dramático. Muchas veces entonces la víctima empieza a acusar, no, es que él me hizo esto, entonces ya el otro se convierte en víctima y yo soy el victimario. Y buscamos un salvador. Entonces el salvador se alía conmigo, se alía con el otro, y entonces ya somos 2 victimarios contra, o 2 víctimas, o 2 victimarios, y empezamos a danzar en un triángulo dramático del cual no hemos encontrado la manera de salir, y por eso vemos tantas personas ancladas en sus dramas históricos. Y es un triángulo mental. O sea, todo esto pasa internamente. Mira, en parte sí, pero en parte más allá también, y te voy a explicar por qué. Mira, claro,
está en lo mental porque fue una impronta mental. Pero recordemos dos cosas, que la mente miente también, pero el cuerpo y el alma no mienten. En constelaciones nosotros lo sabemos, el cuerpo habla. Cuando yo tengo una persona en una constelación familiar o lo tengo en terapia, ¿sí? Yo empiezo a evaluar sus movimientos, sus reacciones corporales, porque el cuerpo habla una gran verdad que está detrás de sus palabras que emergen de una historia que él está viviendo. Y nosotros ahora me encantó cuando Jorge hacía referencia al tema de la educación, porque realmente nosotros no hemos recibido una buena educación y mucho menos en la sexualidad. Partamos de una base. Por etimología, la palabra educación viene del griego educare, que quiere decir sacar de adentro. Y nosotros no estamos sacando de adentro nada, le queremos embutir a los muchachitos un montón de información en la cabeza. Mira, Saile, y a las personas de Colombia que me pueden estar viendo, escuchando, hay un asunto bien interesante en ese aspecto. Una vez estaba yo dictando una conferencia para un grupo de 80 colombianos en Boston, ¿sí? Y yo hice una simple pregunta. ¿Qué quiere decir la palabra inmarcesible? Y ni uno solo me respondió. A mí también me han hecho esa pregunta y no la sabía. Y es la tercera palabra del himno nacional. Y si tenemos media botella de aguardiente entre pecho y espalda, oh, gloria inmarcesible, mi patria querida, cómo la extraño, y no sabemos ni qué estamos diciendo. Verídico. Y es la tercera palabra del himno nacional. Entonces, ahí es donde nosotros, yo considero conveniente que podamos evaluar si fuimos educados o, como incluso le hizo mucha resonancia a Ismael Cala, el periodista de CNN, cuando me entrevistó, yo le hablaba de que nosotros no vimos una educación, nosotros lo que vimos fue una educastración. Nos castraron psicológicamente, sexualmente nos castraron. Así de sencillo, por una educación que era, ojo, la primera fase de una época en que la educación, entre comillas, que no fue educación, era represiva. Esto es malo, esto es sucio, esto es pecado, esto no se hace, una cosa. Y a las mujeres les reprimieron mucho el deseo y con el deseo la agresividad y con la agresividad la sexualidad. No, las niñas no se lo pueden pedir al novio. No, pero ¿cómo se le ocurre una cosa y la otra? ¿Ya? Entonces, no, las niñas no pueden sentir deseo. Y por la tarde, que yo sé que tengo otra entrevista, voy a hablar de cómo nos reprimieron a nosotros los hombres, pero eso no es el tema de esta charla, porque en esta charla vamos a hablar de este asunto. Y volviendo a ese tema, ayúdeme usted a llegar a esa manera de cómo rescatamos a ese niño abusado. Perfecto, mira, es que hay que hacer un abordaje integral y eso es lo que yo hago en el curso. ¿Qué es un abordaje integral? Mucha gente cree que leyéndose libros de superación es suficiente. Mucha gente cree que leyéndose la Biblia se vuelve santo y eso no es verdad. ¿Ya? Tengo que hacer un abordaje integral y cuando yo hago un abordaje integral no me puedo quedar solamente con la parte racional. ¿Ya? Si yo te regalo a ti, Saile, un curso de paracaidismo por correspondencia y tú te lo lees y dices, wow, qué curso tan bueno y que Ramiro me regaló. No, está tan bueno este curso que me leí que yo voy a comprar un paracaídas, lo voy a pedir por Amazon. Eso sí, que venga con garantía de que si no me funciona, que me devuelvan la platica, ¿sí? Y entonces tú comprarías ese curso de paracaidismo por correspondencia y con eso, o comprarías ese paracaídas y te tirarías. Obviamente que no. Ahora, hay técnicas, hay estrategias. Entonces, sí, abordamos lo mental, claro que sí. Una de las técnicas que yo abordo en el curso es precisamente a las personas, les hago ciertos cuestionamientos para que evalúe si se está quedando anclado en ese triángulo dramático mental, como tú lo dices. Y yo veo las reacciones del cuerpo. Como cuando le hago una pregunta a la persona, puede que se le dibujen unas cuantas lágrimas, puede que de pronto se ponga rojo, puede que se le seque la boca, y todo esto yo lo voy evaluando y yo voy interviniendo técnica y terapéuticamente desde lo que ese otro ser me está mostrando y le enseño a las personas para que también cuando están haciendo, por ejemplo, sus ejercicios para trascender el abuso, empiecen a reconocer, ojo con lo que digo, la palabra reconocer, el prefijo re quiere decir volver a conocer, porque el cuerpo tiene una sabiduría. Entonces aprende a reconocer cómo el cuerpo le está hablando. ¿Qué está sintiendo en tu pecho? ¿Aló? Ramiro, ¿usted cree que el abusado es un abusador? El abusado termina siendo autoabusador, se sigue abusando,
porque cada vez que se sigue dando latigazos, pobrecito yo, entonces termina cayendo en el mismo rol de estar siendo autoabusador. Ahora, vuelvo y reitero una cosa que es muy importante, y que si los seres humanos, pienso yo, nos concentráramos en este aspecto de salir de la búsqueda de culpables, porque es que desde el origen mismo estamos buscando culpables. Cuando a Adán le preguntaron que por qué comió manzana, ¿quién le echa la culpa? A Eva. A él le faltó, lo que ya sabemos, a él le faltó para decir, no, es que yo decidí comer manzana, fue mi decisión. A él no le pusieron un revólver porque cuando eso ni siquiera existían revólveres. Ni Eva le pudo decir, es que si no comes manzana me voy con el vecino, porque tampoco habían vecinos. Entonces, cuando nosotros asumimos la responsabilidad, y cuando hablamos de la responsabilidad, es la habilidad para responder por lo que hicimos desde nuestra vulnerabilidad o lo que dejamos de hacer, porque claro, ahí es donde viene precisamente la claridad en el abusado, y es que hay una diferencia en términos emocionales, de edad, mentales, y entonces, claro, se aprovechan de ciertas circunstancias, digámoslo así, entre comillas, ventajosas del abusador por superioridad, su superioridad de fuerza, por su superioridad de manipulación mental, en fin. Entonces, listo, bueno, eso fue lo que viviste. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el aprendizaje que tengo que hacer ahí? Entonces, cuando no estemos más buscando culpables, sino soluciones, entonces yo me voy a encargar de resolver en mí lo que esta situación se presentó, y con eso que yo puedo rescatar, ¿cómo puedo evitar de que siga sucediendo ya con otras personas? ¿Me explico? Sí, me lleva a la siguiente pregunta, Ramiro. En su experiencia, cuando una persona ha sido con el violador, cuando este violador no toma responsabilidad de su trauma, ¿qué es lo que pasa? Bien, aquí hay dos cosas. Hay uno desde el punto de vista, digámoslo así, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la justicia, obviamente que no podemos desatender esos determinantes para que se lo entreguemos a la justicia, porque pues obviamente se tienen que tomar medidas que con base en los estatutos, con los órdenes de cada país, de cada ciudad, incluso en Estados Unidos, sabemos que hay estados donde está la pena de muerte, en otros no, en fin. Eso se lo dejamos precisamente a los abogados, a los jueces, para que ellos se encarguen de esa parte. Ahora, dentro del aspecto psicológico, ¿sí? Nosotros sabemos que es importante que esa persona que ha sido un abusador, pues tome conciencia. O sea, hay una parte que le corresponde a él que no sabemos si la va a tomar o no la va a tomar. Pero ojo, una cosa que sí tengo muy en cuenta es si a mí me dicen, ve, este tipo es un abusador y bueno, no lo han denunciado, alguna cosa, yo a mis hijas no las voy a dejar ahí, a mi hijo no lo voy a dejar ahí. Sí, porque yo también tengo que tener mecanismos de protección, porque el hecho de que hayan cosas que expliquen el procedimiento de una persona no lo justifica. Y en ese orden de ideas hay que saber poner límites, porque es una responsabilidad mía como padre. Entonces, digámoslo así, tal vez mi padre, mi madre no tuvieron las habilidades para hablarnos a nosotros de esos riesgos, de que me dijeran, mira, si algo les va a pasar, cuénteme. Yo a mis hijas les decía, mire, ustedes me pueden contar, tenían su psicóloga desde muy pequeñitas, pueden hablar con ella, y en fin, porque hay que darles instrumentos no solamente de prevención, sino de resolución. Si esto está pasando, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, cuando hablamos de trascender, yo no solamente me refiero a trascenderlo yo en el fuero interno, Ramiro, con base en lo que vivió. No, ¿cómo lo vamos a trascender? Ojalá en una colectividad para que ese tipo de situaciones no se sigan presentando. ¿Ya? Porque este tipo de situaciones, sin lugar a dudas, generan mucho, mucho daño. Pero no nos podemos descontextualizar también. Yo diría que el mundo de ahora está muy permisivo en esta área, ¿no cree usted? Yo pienso que hemos vivido un fenómeno muy particular. Vamos a lo que le estaba mencionando. Primero tuvimos una castración que era represiva. Después pasamos a una educación, sobre todo en términos de la sexualidad, preventiva, pero para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Pero todo lo que se reprime puede pasar el fenómeno de vivir el efecto pendular, se va para el otro extremo.
Y entonces llegamos a un desborde que mucha gente cree que por la libertad están cayendo realmente en un libertinaje que realmente está produciendo más daño que bien. Ahora, entonces yo pienso que el gran desafío, el gran reto de los psicólogos y de los sexólogos que tenemos ahora es contribuir a una educación, vuelvo y digo, la palabra educar, sacar de adentro, integrativa. ¿A qué hacemos referencia con la integrativo? Bueno, no vamos a sesgar la información y a decir entonces que es que el sexo es malo, es pecado, y entonces te vas a ir para el infierno por una cosa y la otra. Entonces ahí viene. No, pero qué lindo. Yo recuerdo cuando yo estaba empezando a estudiar sexología, me invitan a leer un libro hermosísimo de un sacerdote y un hombre teólogo, John Moore. Este hombre, siendo antropólogo también, lo envían al Mato Grosso en Brasil a hacer un trabajo de antropología. Y oh, sorpresa la que se lleva a él, porque él se dio cuenta que en esta comunidad que aparentemente no tenía civilización, él empieza a ver que ellos tenían todo un comportamiento sexual supremamente respetuoso. Y él decía, a ver. A mí me dijeron que la sexualidad iba por un camino y la espiritualidad por otra. Y aquí en esta comunidad de estos personajes que no tienen educación, ellos confluyen sexualidad y espiritualidad. Y John Moore, en ese libro que se llama Sexualidad y Espiritualidad, y él dice, y él empezó a evaluar a estas personas, y estas personas allí no se veían con disfunciones sexuales tan comunes como vemos aquí, ni siquiera existían. Ni una dispareunia, ni una eyaculación precoz, ni una disfunción eréctil, ni mujeres anorgásmicas. Él empezó a ver todo esto y dice, pero ¿cómo es el asunto? Claro, cuando nosotros empezamos a cercenar, a ir dividiendo, porque a nosotros nos han dividido y no nos han integrado, entonces, por aquí va la sexualidad y por aquí la espiritualidad. ¿Qué quiere decir algo integral? Miren, yo tengo en un vaso, ¿sí?, de icopor, y he hecho un pedacito de piedra, y he hecho un pedacito de madera, y he hecho un pedacito de borrador, un papel arrugado, y lo miro, eso está ahí sumado, ni siquiera está unido. Ahora, si yo llego en ese vaso de icopor, y yo he hecho agua caliente, y he hecho un poquito de leche, y he hecho un poquito de azúcar, y he hecho, valga la cuña, Nescafé, y llego y lo revuelvo, y yo tomo de la parte de arriba café con leche, tomo del medio café con leche, tomo de abajo café con leche, está todo integrado, ¿ya? Entonces cuando hablamos de la integridad, ok, entonces en mi sexualidad está integrada la parte espiritual mía también, pero está la parte psicológica, la parte emocional. Entonces todo esto me va a dar herramientas para yo trascender cualquier tipo de abuso, que no solamente podría uno decir que fue ese abuso de ese tío que se desnudó delante de mí y se masturbó, sino también el abuso de una cultura que negaba la sexualidad como algo sagrado, que negaba la sexualidad como algo absolutamente necesario y valioso en el ser humano. Y ahí es donde entonces también en otra entrevista que yo hacía y me invitaron a hablar sobre la sexualidad sagrada, que de eso vamos a profundizar en la charla que vamos a tener en las horas de la tarde, es que mucha gente cree que la sexualidad sagrada es vestirse uno de blanco, ser vegetariano y levitar mientras está revolcándose con la pareja en la cama. No. La sexualidad sagrada, si reconocemos que dentro de la parte de dimensión espiritual está el tema axiológico, o sea, el tema de los valores, entonces es qué tanto reconozco los valores de mi cuerpo, qué tanto valoro mi sexualidad, qué tanto reconozco el valor de esa otra persona que tengo al frente, que no es un trapo, que es un ser humano. Entonces, cuando yo empiezo a reconocer, y vuelvo y reitero, me gusta mucho la etimología de la palabra, el prefijo re quiere decir volver a conocer lo valioso, porque el ser humano sabe que es sagrado. Como lo digo yo en el curso, todos nacemos con muy buena autoestima. Desde el mismo principio, cuando ese espermatozoide va por ahí corriendo por el canal vaginal y por la trompa de falopio, tiene muy buena autoestima, tiene una muy buena autoconfianza, él confía que él es el que va para allá. Y entonces, ¿dónde perdimos nosotros ese amor propio y esa autoestima? El niño de 3, 4 meses tiene muy buena autoestima. El niño tiene hambre y no importa que el papá y la mamá estén haciendo el amor o que tengan, a él le importa un comino, cualquier cosa, porque él tiene una buena autoestima. Yo tengo hambre y empieza a llorar y señora mamá, acérquese y alimente al muchachito.
porque él tiene muy buena autoestima. Entonces nosotros nacemos con buena autoestima, pero ¿dónde la perdemos? No, mi hijo, eso no se hace. Como decía, a las mujeres les reprimieron mucho el deseo y no les permiten ser agresivas. Y entonces tendrá un efecto en ese sentido de que menos del 1% de la propiedad privada a nivel mundial le pertenezca a las mujeres, menos del 1% de los negocios a nivel mundial le pertenece a las mujeres. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué hicieron con ellos? Y aquí estamos hablando de la sexualidad sagrada y estamos hablando del masculino también. ¿Sí? Entonces, cuando yo como ser humano reconozco mi masculinidad y reconozco mi feminidad, entonces, por ejemplo, claro, a mí se me había negado esa parte emocional, pero de eso quiero profundizar es en la charla de la noche para que queden picados y que quieran volver a la noche. Ramiro, ¿y cuánto tiene que ver la sexualidad con la elección? ¿Cuánto tiene que ver la sexualidad con la creatividad? ¿Cuánto tiene que ver? Bien, muy buena tu pregunta, Saily, y te voy a explicar por qué. La sexualidad en los animales, por ejemplo, es netamente procreativa. Un perro no se le monta a una perra si ella no está en calor, si no está en disposición para procrear. Y el perro no le va a preguntar, venir, aquí irá a pensar tu papá y tu mamá de mí. ¿Y será que vos tenés pedigrí? No. Entonces, hay otro elemento muy importante dentro de la sexualidad. La sexualidad en el ser humano es, primero que todo, hay lo que se llamaría el primer centro energético nuestro, que sería el primer chakra, rige 3 elementos muy importantes. Ojo, rige la sexualidad, rige la agresividad y rige la economía. Tienen que ver esos 3 elementos. Dice Paolo Coelho en el libro 11 minutos que la fuerza que mueve el mundo, desafortunadamente, no es el amor. A la fuerza que mueve el mundo la mueve la economía y a la economía el sexo. Así de sencillo. A usted para venderle una cerveza le ponen 3 mujeres en vestido de baño. Y para vender, no falta y no que para venderle un ataúd también acuestan ahí una chica en bikini o algo así, y entonces eso nos invite a eso. Eso para mí puede ser un abuso sexual. Están abusando de alguna manera. Para mí, podemos profundizar en esa reflexión, pero ha sido bien utilizado por la psicología de las masas y la psicología del mercado. Y bueno, entonces, pero la sexualidad en el ser humano, y ahí es donde viene lo bonito, ya, a diferencia de los animales, tiene también una capacidad, además de ser procreativa, porque puedo tener hijos, ¿no? También puede ser recreativa, ¿sí? O sea, disfrutamos de nuestra intimidad sexual y lo podemos hacer con mucho respeto, recrearnos en ese sentido. Y para eso hay muchas estrategias, ¿sí? Porque en los animales no se ve, o hay algunos animales que se ha descubierto que también se autoestimulan, ¿no? Como los delfines, por ejemplo, pero no van a una tienda de juguetes sexuales, pues tampoco van a ir, ¿ya? Así de sencillo. Entonces, si este centro energético está bloqueado, el de la sexualidad, el de la agresividad agresividad y economía. y economía, que están bloqueadas, No. si no estamos eligiendo posibilidades que nos traigan mejoría en esa área, por decirlo así. Claro, lo que pasa es que hay un asunto bien interesante con lo que tú planteas. Eso se reprime. Si reprimimos eso, primero que todo, esa energía se puede condensar y luego vamos a tener enfermedades psicosomáticas. Y de hecho, pues hemos visto que a un gran número de mujeres les han reprimido y eso es otro abuso sexual. Cuando una madre le dice a su hija, ay, mija, ya le llegó la menstruación, esa es la cruz que nos tocó cargar. Ay, en fin, empiezan, entonces es un abuso. Y ojo con lo que voy a decir. La gente cree que una maldición es que yo voy a ir a traer tierra del cementerio y la voy a echar en una casa. No, no, no. La palabra maldición, si la miramos etimológicamente, quiere decir maldicción, algo que está mal dicho. Entonces, cuando una madre le dice es que los hombres no sirven para un carajo, ya le está diciendo que el 50% de ella no sirve porque el 50% de esa hija está constituida por ese padre. Y ya le está dando una maldición para que entonces, no, entonces ahí es donde tenemos, y esos son abusos sexuales. Ya. Y eso es lo que estamos experimentando hoy en día y estamos reflexionando en esta información que hemos heredado de años y años y años. Ahora, para el hombre, sabiendo que el hombre trae esa mentalidad de proveedor, ¿cómo le afecta, por ejemplo, este centro energético que está bloqueado? Perfecto. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta otros aspectos que miramos dentro de las directrices de la funcionalidad de la sexualidad, ¿sí? Porque la sexualidad, obviamente,
nos lleva entonces a la recreatividad, a ser creativo también. La sexualidad tiene una función sanadora, ¿sí? No vas a ver dentro de esa función también creativa, inspiracional, porque la sexualidad nos inspira, ¿no? Y generalmente al hombre no se le ha reprimido tanto, por ejemplo, esa agresividad. Tiene que salir a cazar, tiene que salir. Entonces, mire que usted, por ejemplo, a un ternero le corta los testículos, ¿sí? De pequeño, ¿qué hace? Se convierte en un buey. No se le va a montar a una vaca, pero tampoco es agresivo, ¿ya? Y entonces ahí es donde nosotros vemos que cuando a un hombre se le reprime la sexualidad, ¿sí? Por eso se le da una permisividad. Y en ese orden de ideas, pues por eso podemos decir que ellos han, la conciencia masculina erradamente, porque no ha trascendido, no ha superado quedarse en ese nivel instintivo. Y por eso vemos tantas infidelidades y tantos comportamientos que están dados desde un aspecto que ha sido, vuelvo y reitero, educativo. Y yo en ese orden de ideas, a mí no me gusta juzgar ni condenar. Cuando a mí me llega una pareja por una situación de una infidelidad o una situación que están viviendo por una triangulación y todo esto, yo digo, aquí no vamos a buscar culpables, sino que vamos a buscar soluciones. Porque si tenemos que buscar culpables, vamos a ver un montón de situaciones donde vemos culturas donde, claro, a la mujer se le permiten determinadas cosas y al hombre otras. Pero Exacto. eso tiene que ver con el desarrollo psicológico y sexual de la persona, lo que es el rol de género. ¿Cuál es el rol del género? Súper inconsciente esta información. Correcto. Que hemos copiado, que hemos hecho nuestra desde que nacemos. Una preguntita. Para los que están escuchando que posiblemente han sido abusados o violados, ¿qué pueden hacer ellos, comenzar a hacer ellos para aceptar ese trauma? Bueno, lo primero que todo es precisamente, ojalá, una terapia o por ejemplo, hacer como, por ejemplo, este trabajo que está muy bien dirigido, que es que en una hora no lo podemos exponer acá. Entonces, en el curso, por ejemplo, yo doy directrices. ¿Cuáles son los pasos que la persona tiene que ir haciendo para que efectivamente empiece a reconocer el trauma, cómo lo afectó, cómo va a rescatar a ese niño herido, cómo va a direccionarle apropiadamente? Y para eso hay unos ejercicios que son prácticos. El curso tiene un PDF, tiene varios videos que son donde yo explico el origen de estos traumas y cómo empezar a rescatar ese amor propio y cómo empezar a rescatar esa autoestima para trascender todos esos abusos. O sea, reconocerlo muchas veces es entender, ok, sí, pasó esto. Giovanni lo decía claramente con su enfermedad. Al principio llegamos con la negación, no, a mí no me pudo pasar eso, pero porque a mí, si esa persona era... No, y empezamos con una negación. Pero cuando ya yo llego y digo, bueno, realmente sí, esto pasó. Ahora, me voy a quedar en el rol de víctima, pobrecito yo, entonces voy a empezar a buscar cuál es el camino para superar ese dolor, para superar ese daño, porque hay daño, hay que reconocerlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a reparar esto? Y muchas veces necesitamos de ayuda terapéutica. Ya, yo busqué y por eso luego decidí estudiar psicología y sexología, porque sé que desde esta línea podía ayudarle a muchas personas para que efectivamente pudiesen también trascender situaciones y que en ese orden de ideas pudieran salir de ese triángulo dramático. Ese triángulo dramático, si nos quedamos ahí, no, luego se habla de lo que es el triángulo de la realización. Y es poder encontrar ciertos recursos internos y externos para encontrar tres personajes, así como el triángulo dramático tiene tres personajes, que es la víctima, el victimario y el salvador, que mucha gente dice, no, el salvador es el que... No, espérate, es mejor, y es lo que hacemos nosotros los terapeutas, para que la persona desarrolle estrategias y se encuentre con el triángulo de la realización, que la persona se pueda realizar. ¿Qué dice la palabra realizar? Izar lo real que hay en él, ¿ya? Y en ese orden de ideas se encuentra el sabio que existe en él, las potencialidades que existen en él y el creativo que existe en él. Y entonces, desde esa perspectiva, ya, uno como terapeuta, ¿qué hace? Yo le doy herramientas, porque a mí que no me venga a decir alguien, no, es que Ramiro es tan buen psicólogo, llevo 20 años con él. No sirve para un carajo. Si tenés que estar 20 años conmigo en terapia, no. Ramiro te dio unas herramientas y lo más rápido posible desaparece del escenario, ¿ya? Y usted va a tener, obviamente, como consultante, como paciente, que desarrollar ciertas estrategias y emprender ciertos caminos que te van a ayudar a ir más allá.
¿Cómo se llama ese curso que da usted? El curso se llama Cómo empezar a rescatar el amor propio y la autoestima. Está en Hotmart, que no sé si saben quién es Hotmart. Hotmart es la plataforma más segura de cursos online. Yo incluso puedo poner en el chat lo que es el link para que la gente lo encuentre, ¿no? Y allí, Hotmart da demasiadas garantías. Es decir, si no te gustó el curso, Hotmart te devuelve el dinero. Es una plataforma bastante segura. Se llama Cómo empezar a rescatar el amor propio y la autoestima, ¿no? Ese es fundamentalmente la línea de eso, ¿no? Ya mismo voy a comprar. Una Sí. última pregunta antes de que cerremos. Para una persona que, por ejemplo, para una persona que abusa sexualmente, ¿qué le recomienda usted que haga para ahorita, inmediatamente, que está en ese duelo interno, que sabe que está haciendo lo malo, que puede ser descubierto, sí, tal vez que ya fue? Sí, esta persona que ya de pronto fue abusador, ahí viene el tema del autoperdón. ¿Cómo me trabajo? ¿Cómo me sano? ¿Cómo hago para ir más allá? Y ahí sí que con mayor razón le recomiendo terapia. Eso sí le va a favorecer de manera muy poderosa y significativa, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona, cuando se da la oportunidad de reconocer, bueno, ya vi de dónde viene esto, pero ¿es justo que yo esté repitiendo este daño? No. ¿Tengo que seguir haciendo esto? No. Entonces empieza a encontrar herramientas, estrategias para sanar, para reivindicarse y trascender. No, hay un gran autor que plantea de que cuando para una persona, por ejemplo, si yo te hago a ti algo inapropiado, deben de pasar 4 cosas para que la persona se supere y pueda contribuir a lo que es lo que llamaríamos perdón. Primero, que la persona reconozca que hizo algo inapropiado. Segundo, que haya un verdadero y auténtico arrepentimiento. Tercero, que haya una promesa de que no va a volver a suceder. Y cuarto, que haya una reparación. Son 4 pasos fundamentales. Primero, reconozco que hice algo inapropiado. Segundo, si yo te hago una maldad a ti, Saily, diría, la embarré, estoy muy arrepentido, pero que sea de corazón, ¿no? Una verdadera y auténtica promesa de que no va a volver a suceder. Y cuarto, que obviamente yo haga un acto reparativo. Y lo puede ritualizar. En el curso yo tengo ciertos rituales para que las personas superen y empiecen a recuperar y a rescatar el amor propio, porque esa persona también tiene muy baja autoestima. Claro, claro. Tenemos un minuto más. ¿Qué son esas últimas palabras que quiere dar, bueno, por hoy, ¿verdad? Sí, yo le diría a las personas, lo primero que yo le diría es que démonos la oportunidad de autoconocernos, autoexplorarnos, reconocer que hemos vivido un montón de cosas, pero que todo lo podemos trascender. Tenemos casos de personas, y con más para este tema que estamos en el día de hoy, que es el abuso sexual, o incluso las personas que han sido violadas. Tenemos una Rigoberta Menchú, que fue abusada, fue violada. Oprah fue una mujer abusada, violada, ¿sí? Pero también otros personajes que fueron abusados en otro sentido, como un Mahatma Gandhi, y liberó todo un país. Entonces, podemos rescatarnos a nosotros mismos, fortalecernos, y para eso hay caminos. Por eso nosotros le enseñamos a la persona que aprenda cómo rescatar su amor propio y cómo rescatar su autoestima, que es fundamental. ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, lo más fácil, en mi Instagram, Ramiro Serna 0219. Ramiro Serna con S. Ramiro Serna 0219. Ese sería mi Instagram. También tenemos otro que se llama sosamor.ok. ¿Ya? Que es sosamor.ok. Ahí. Y en Facebook también Ramiro Serna, Sosamor. Así es que me encuentran. Bueno, gracias, ya somos amigos, ¿verdad? Claro que sí, Saily, claro que sí. Muchas gracias por toda esta información que nos has regalado. Vamos a seguir haciendo estas reuniones tan importantes y compartiendo información para todas esas personas que han pasado, pues, están pasando ese tipo de eventos en su vida. Gracias, Ramiro, por estar aquí. Con el mayor de los gustos, y bueno, aquí estamos precisamente para seguir creciendo y aprendiendo y compartiendo. Y te vemos pronto en la siguiente, porque vamos a tener otras contigo más tarde, ¿verdad? Claro que sí. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.